Corresponsal de los canales Estadística Política y las benditas redes sociales, entre otros, cuestionan al doctor Hugo López-Gatell. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Así es, mis estimados amigos, hoy estamos a 18 de diciembre del año 2020 y aquí estamos nuevamente con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferras TV con otro video para el canal y bueno, esto que dijo el doctor Hugo López-Gatell no le va a gustar nada a los gobernadrones, pues la vacuna va a ser 100% gratuita y también le dijo a los partidos políticos y a grupos sociales que no van a poder adquirirla. Y bueno amigos, pues esto va a ser una vacuna del gobierno, ya está todo pagado y es por eso que los gobernadrones andan muy ardidos, muy desesperados porque no van a poder hacer negocio. Y sin más que decir, a continuación les presento el video. Acompáñenme. Juan, nuevamente vengo de lo que es el sureste de la República, de Campeche, y represento a los canales de Estadística Política, benditas redes sociales, Noti Express e Informa 24, juntamente con los señores Jesús y Edmundo Domínguez. La pregunta que yo tengo, doctor Gatell, están diciendo que ya empezaron con la capacitación al personal de diferentes sectores para aplicar la vacuna. Y los estados que mencionó, si no me equivoco, eran México y Coahuila, donde iban a empezar. Ciudad de México. Ciudad de México, ok. Ahora, nuestra pregunta y también una inquietud por la población que a veces pues, se acerca a nosotros es ¿qué protocolos o con base en qué van a seguir los siguientes estados a aplicarse la vacuna? O si ya tienen la lista para poder darla a la población, porque mucha población está preguntando ¿y quiénes siguen? ¿Quiénes nos toca? Y qué, como repito, con base en qué, si es por el número de positivos de COVID, si es por la densidad de la población de la ciudad o el estado, ¿en base a qué? Muchas gracias por su pregunta. En general, le recomiendo a todas las comunicadoras y comunicadores, reporteros de radio, televisión, prensa escrita, redes sociales, canales de YouTube, canales de Facebook, y también a toda la población que entren al sitio web coronavirus.gov.mx, en donde encontrarán el documento que hemos hecho público el pasado martes 8 de diciembre. En este documento, es más, si podemos poner, y aquí el doctor Cortés orienta, podemos mostrar cómo pueden llegar al documento. La intención de hacer público el documento es precisamente para que todo el mundo tuviera familiaridad de varios conceptos, de varias ideas fundamentales para la población. La primera es la vacuna contra COVID, o más formalmente dicha, contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir COVID-19. En México se va a utilizar en un esquema de vacunación universal. Universal es toda la población del país. Y además va a ser gratuita. Es evidente que para poder pagar este recurso se utiliza dinero del Tesoro Público y el Tesoro Público se nutre de los impuestos generales y especiales y demás contribuciones o mecanismos de recaudación que hace la nación. Entonces la estamos pagando esa vacuna, todas y todos quienes somos contribuyentes, y la vacuna está ya pagada, no se tiene que pagar al momento de recibir el servicio. Y esto, dejémoslo también ya muy claro desde ahorita, si a alguien le quieren cobrar vacuna contra el COVID, le están queriendo defraudar. Hay que tener mucho cuidado, porque desde ahorita y durante todo 2021 y una parte de 2022, que durará la campaña de vacunación COVID, se debe tener claro que esta es una campaña del Gobierno de México, es ajena a cualquier grupo social, grupo económico, partido político, gobierno local. No se puede tener vacunación COVID en México que no sea en el Programa Nacional de Vacunación contra COVID. Y por lo tanto es completamente gratuita. Nadie en el sector privado legítimamente puede vender la vacuna contra COVID, ni podrá hacerlo, de modo que si a alguien le quieren cobrar por vacunarle para proteger de COVID, le están cometiendo un fraude.
Gracias, doctor Cortés. Entonces les pido, si son tan amables, no en este momento por supuesto, pero preparen esto, léanlo y entonces las preguntas van a ser más productivas para no repetir lo que ya se ha dicho. Ahora, lo que ya decimos, con mucho gusto lo volvemos a explicar, pero tratemos de optimizar el tiempo de la conferencia para que la población hoy se quede con la idea clara. Ya dijimos, vacunación universal. ¿Qué estados? 32. Hay 32 entidades federativas del país que serán prioritarias. 32 van a ser prioritarias, van a estar en el nivel 1 de prioridad, el mismo nivel de prioridad, todas las entidades federativas. ¿Qué grupos de la población? ¿Cómo se organiza la priorización? Tenemos 3 ejes de priorización. El que está en este documento es el eje primario, que es un eje por edad. La edad es una condición biológica que determina mucho del riesgo de complicaciones y el riesgo de mortalidad por COVID, y en México, al igual que lo ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, y igual que lo hacen muchos países, además de México, es el eje fundamental de prioridad. Otras condiciones en México que son relevantes son la existencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, tabaquismo y otras, obesidad, sobrepeso, inmunosupresión, etcétera. Entonces, otro eje de priorización. Y un tercer eje de priorización es la dinámica de la propia epidemia, que no siempre llevará a que en los sitios de mayor transmisión sean los prioritarios de vacunar. También puede pasar algo complementario, que es en los sitios donde ya hay un buen grado de control, puede ser estratégico hacer una intervención selectiva de anticipación de la vacunación en ciertos grupos poblacionales determinados por su ocupación, de la que deriva además su grado de exposición a el virus SARS-CoV-2, y eso se va a ir manejando de manera dinámica y con absoluta transparencia. Otra duda que ha surgido es si en el sector privado se venderá la vacuna. La respuesta clara y precisa y contundente es no. La vacuna no estará a la venta en México. La vacuna será solo administrada por parte del gobierno. Otra duda, o más bien pareciera una desinformación absoluta que he visto en algunos comentaristas, columnistas de la prensa escrita, es suponer que no existe una contratación de las vacunas. Se ha contratado, como lo hemos explicado en innumerables ocasiones, en la conferencia matutina sobre todo, el canciller Ebrard lo ha platicado, nosotros también lo hemos explicado. Tenemos contratación con un mecanismo que organiza la Organización Mundial de la Salud, que se llama COVAX, donde se han contratado hasta 51 millones de dosis por el momento, y eso se podrá ampliar conforme los distintos países vayan teniendo distribución de vacunas, dado que es un esquema solidario. Por ahora esos 51 millones son suficientes para cubrir al 20% de la población mexicana. Además tenemos contratos ya establecidos con AstraZeneca por 71.2 millones de dosis, con Pfizer hasta por 34.4 millones de dosis y con CanSino hasta por 35 millones de dosis. Está en proceso de análisis y formalización un contrato con Janssen hasta por 22 millones de dosis. Voy a hablar del Valle de México en su conjunto, Ciudad de México más la zona conurbada en el Estado de México. El fenómeno al que hace referencia Arturo Contreras de Pie de Página es un fenómeno que hemos explicado en ocasiones anteriores, que está técnicamente definido en la epidemiología científica y se llama momento poblacional de transmisión. ¿Qué quiere decir en términos llanos? Es la inercia que tiene una epidemia, y la inercia es la tendencia a continuar en la misma trayectoria, es decir, en ascenso, en este caso, una vez que ha empezado. Las epidemias de enfermedades infecciosas tienen un aumento gradual al inicio, pero después tienen un aumento exponencial. Por eso es que en las curvas epidémicas se ve una forma así y no una forma lineal. Lo que quiere decir en términos llanos es la velocidad de ocurrencia aumenta cada vez más. Y esto se vuelve más complicado en poblaciones de mayor tamaño, en poblaciones de mayor densidad, es decir, mayor cantidad de personas por kilómetro cuadrado, por cualquier otra unidad de área, y también en poblaciones que tienen gran movilidad. Un ejemplo metafórico que ilustra este principio proviene de la física, y la idea es la misma, es el mismo concepto de inercia. Si tenemos dos vehículos que están
caminando a la misma velocidad, 60 kilómetros por hora, y uno de ellos es un camión de 2 toneladas y el otro es un automóvil tipo sedán de a lo mejor unos 300 o 500 kilogramos, 300 o 500 kilogramos, 2 toneladas, 300 kilogramos, 60 kilómetros por hora. Súbitamente frenan, aprietan el freno al mismo tiempo. El vehículo pesado va a recorrer más distancia antes de detenerse por completo, comparado con el vehículo ligero. ¿Por qué? Porque hay inercia. Inercia es esta fuerza que tiende a mantener a los objetos en el mismo estado de movimiento o de quietud y hace que se comporten así. Entonces, las poblaciones densas y grandes tienen este fenómeno y entonces tardan más en lograrse los resultados de control epidémico. Llevamos varias semanas, 3 y media, casi 4, trabajando en conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México y con el Gobierno del Estado de México. Hemos presentado periódicamente aquí los avances y los objetivos son los mismos y los mecanismos son los mismos que para la estrategia nacional que usa México y que usan prácticamente todos los países. Componente A, disminuir los contagios. Es el famoso aplanamiento de la curva del que hemos hablado extensamente. Lo que interesa es que la cantidad de contagios y por lo tanto personas enfermas y por lo tanto personas hospitalizadas y por lo tanto defunciones sean menos en cada día con respecto a lo que podrían ser si no se hiciera una intervención. ¿Cuáles son las intervenciones? Las decimos todos los días: sana distancia individual, sana distancia colectiva, es decir, quédate en casa, uso de mecanismos de barrera como el cubrebocas, lavarse las manos, acudir prontamente a detección, ampliar la detección basada en los casos sintomáticos, etcétera. Esto lo que logra es que haya menos casos por día y la meta es que haya menos casos hospitalizados con respecto a las camas disponibles. Y del otro lado, el componente B es ampliar esa cantidad de camas. Cuando decimos camas no es solo el mueble físico en el que se alojan las personas, sino es el personal de salud, los ventiladores, las bombas de infusión, los diversos medicamentos e insumos, la inhaloterapia, la corriente eléctrica, el circuito de oxígeno y de aire y de otros gases medicinales, etcétera, etcétera, etcétera. Es una labor muy grande, muy costosa y que lleva sus tiempos. Entonces, por eso, desde hace prácticamente un mes, hemos estado haciendo reconversiones hospitalarias. En la Ciudad de México o en el Valle de México, el punto máximo previo de la epidemia ocurrió en mayo, tal como en su momento hicimos una predicción matemática al respecto y lo presentamos. Después de mayo empezó a descender la curva epidémica y hasta la primera semana de octubre, como ocurrió en otros estados del país, empezó un cambio de trayectoria donde empezó a aumentar. Tal como lo acaba de presentar el doctor Cortés, también en la Ciudad de México los casos, las hospitalizaciones han superado lo que teníamos en el punto máximo de mayo. Cuando llegamos al punto máximo de mayo, voy a dar números gruesos, llegamos a tener 8,200 camas necesarias disponibles y llegamos a una ocupación máxima cercana al 80%, nunca se rebasó el 80%, pero estaban disponibles 8,200, 8,400 camas. En este momento estimamos que por la trayectoria y la velocidad de cambio de la epidemia podríamos llegar a necesitar 9,600, es decir, un poco más que lo que necesitamos en mayo. Como hemos venido trabajando en ello, y hay algunos factores limitantes, hoy ya no son los ventiladores, porque en su momento adquirimos los ventiladores o se fabricaron ventiladores en México con la ayuda de CONACYT. Hoy el factor limitante es el personal, en número y desde luego en cansancio, están cansados los miembros del personal de salud. Por eso hemos invitado a médicas y médicos a que nos comenten sobre el estado de ánimo que hay en las unidades clínicas. Para lograr tener el personal, hemos acudido a la solidaridad del resto de la nación y efectivamente de 11 entidades federativas
se han enviado personal, todavía no concluye ese periodo de envío, son en números que van desde 10 hasta 35 o 45 personas. Hasta el momento han venido de Chiapas, de San Luis Potosí y de otras entidades federativas. No tengo en este momento la lista, pero la presentamos mañana con mucho gusto. Y seguirán viniendo en tanto que sea posible, porque no haya aumentos de la epidemia en sus sitios de origen. Y esto lo vamos a seguir haciendo hasta alcanzar esta meta de 9.600 camas, pero ya hoy establecimos, o establecieron más exactamente las autoridades sanitarias locales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, el gobernador del Estado de México, establecieron disposiciones específicas para disminuir los contagios con el modelo de trabajo que sigue la estrategia nacional y que siguen la gran mayoría, si no es que todas, las estrategias nacionales de mitigación. Muchas gracias. Por favor. Así es, mis estimados amigos, como terminaron de ver el video del doctor Hugo López-Gatell, dice que la vacuna va a ser administrada solo por el gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con otra nota más para su canal Chido el Coto Político. Yo soy Ferraz TV, no olviden suscribirse, compartir el video y regalarme su valioso like. Gracias, buenas noches, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos mañana, cuídense.